Muy bien. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la charla de hoy, como hacemos siempre, con la oración a Santa María de Ferreira. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Madre, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea la luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Pues empezamos la charla de hoy, pero antes de empezar, la de la semana anterior fue un poco larga y un poco densa. Entonces quería aclarar dos puntos, como si dijéramos, esenciales, que creo que debíamos de todos tenerlo presente. ¿Os acordáis que era sobre el decreto de agentes, que es la actividad misionera de la Iglesia? Bien, pues los dos puntos que quiero recalcar para empezar esta, que también tiene algo que ver con una con otra, todas tienen que ver, todas están hablándonos de la misericordia de Dios. El primer punto es el corazón, el ser de la Iglesia es misionero. Es ir a llevar la buena noticia de que Cristo ha muerto y resucitado, porque está en la esencia del ser Dios trino, que se nos ha manifestado como un Dios vivo, misericordioso, lento a la ira y rico en piedad, y que tiene una voluntad salvífica para toda la humanidad. Ese Dios Padre, desde el inicio de la creación, por amor a todos, envió a su Hijo Jesucristo a fundar su Iglesia, que es sacramento de salvación, guiada por el Espíritu Santo como signo visible de su amor y unidad. Esto era un resumen de lo que el día anterior quise contar, con todas esas cosas que había dicho y sobre todo con la palabra Iglesia, sacramento de salvación. El segundo punto es decir que el Concilio Vaticano II y los papas que han seguido, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco I y ahora León XIV, han entendido muy bien, es el Espíritu Santo que los ilumina, cuál es el rostro que debe mostrar la Iglesia al mundo. En todos coincide la acogida a todos sin excepción, no cerrar puertas, abrirlas a la misericordia. Dios es madre. Esto fue lo único que se me quedó a mí de Juan Pablo I, que nos duró muy poquito tiempo, un par de meses, o yo creo que no llegó a los 2 meses. Dios es madre, fue lo que dijo. Dios tiene el corazón de una madre que es capaz de llorar por su hijo, un depravado asesino, porque es carne de su carne. Y así nos considera Dios a nosotros, carne de su carne también. Todos los papas que hemos tenido desde el Concilio Vaticano, precisamente, han sido papas viajeros que han llevado su sede al mundo. Han salido de Roma a abrazar a las iglesias y a dar un mensaje a los otros. Estos días el Papa León XIV ha estado, ya lo sabemos, que ha estado de viaje, su primer viaje a Turquía y al Líbano. Y quería comenzar precisamente en ese país, en Turquía, el primero de sus viajes apostólicos, destacando el papel de Turquía como el puente entre las culturas y religiones, como la conexión entre Oriente y Occidente.
La convocatoria había sido a todos los embajadores que hay en Turquía, de todos los países del mundo, que tienen relaciones con Turquía, claro, las autoridades civiles y religiosas en Turquía, y lo que les dijo desde una sala que está sobre el estrecho de los Dardanelos, ahí sobre el Bósforo, ¿no? El estrecho que separa Asia de Europa, una sala grande con una cristalera enorme, y decía: la imagen del puente sobre el estrecho de los Dardanelos, elegida como emblema de mi viaje, esto era lo que quería resaltar. Pues bien, esto de este viaje, la acogida, la ser madre, sacramento de salvación, esto es la línea ecuménica del concilio y en la línea del decreto que hablamos el otro día, ad gentes, hacia las gentes, dirigirnos a las gentes. Pues hoy lo que vamos a ver es otro decreto nuevo que se llama, que como dijo el rey, también no fue fácil tampoco, como los que he iniciado, todos los decretos que hemos contado, todos los documentos, pues han sido un poco complejos. El relator del concilio dijo: un documento largo, difícil y tortuoso camino. Pero bien, ya estaban acostumbrados. Poner en común a 2.500 obispos no es fácil. Pero antes vamos a afinar el nombre del decreto. Se llama Apostolicam Actuositatem Populi Dei, que quiere decir la actividad apostólica del pueblo de Dios. Es así como se inicia. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los laicos. Y aclaro que muchos documentos, incluida la traducción al castellano de la página, que lo vais si los que hayan consultado en la página web que di el otro día de www.vatican.va, está mal traducida, pues mantienen el término seglar en gran parte del texto. Aunque yo vi el librito que enseñé en otra ocasión, que es de donde yo estaba sacando los documentos, le llama la actividad apostólica de los seglares. Y ya insisto que realmente la traducción perfecta sería los laicos, que es como el Papa Juan XXIII, cuando convocó el concilio, y lo convocó, ya lo he dicho varias veces, con una constitución apostólica llamada la Humane Salutis, habla precisamente del pueblo de Dios, adelantándose al profundo significado que en el documento más importante del concilio, que fue la Lumen Gentium, le va a dar al término laico. Laico significa pueblo, frente al tradicional seglar, que viene de secular, que es como se vive en el mundo, en el século, en el siglo. Lumen Gentium, para aclararnos, en el número 31, en el artículo 31, dice: con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la Iglesia. Es decir, laicos son los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. Volvemos a ver lo que el otro día insistí también, en la tria munera, el triple oficio del cristiano, sacerdote, rey y profeta. Como todos los documentos, están todos integrados en un mismo sentido y en un mismo pensar, en un mismo espíritu. El artículo aclara un poquito: el carácter secular es propio y peculiar de los laicos, pues los miembros del orden sagrado, aun cuando alguna vez puedan ocuparse de los asuntos seculares, incluso ejerciendo una profesión secular, están destinados principal y expresamente al sagrado ministerio por razón de su particular vocación. Lo hemos visto muchas veces, sacerdotes que son médicos o abogados o se dedican a otra función, pero que no se olviden que su principal es la vocación a la que están siendo llamados del sacerdocio ministerial.
pues los religiosos, en virtud de su estado, proporcionan el testimonio de que el mundo no puede ser transformado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en los deberes y ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está entretejida. Así, allí están llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo a modo de fermento. Somos sal de la tierra. Aclarado en lo que se refiere este decreto a los laicos, empecemos por el artículo primero, que como todo el concilio insistió en el papel de los laicos en la vida de la Iglesia. Y el artículo primero es un proemio, o sea, es una declaración de intenciones. Dice, lo voy a leer, queriendo intensificar más la actividad apostólica del pueblo de Dios, el Santo Concilio se dirige solícitamente a los cristianos seglares. Aquí vemos que en la traducción italiana o en latín, que es el documento verdadero, siempre dice laicos, nunca dice seglares, siempre dice laicos. Pero en castellano dice cristianos seglares, cuyo papel propio es enteramente necesario en la misión de la Iglesia. Porque el apostolado de los laicos, que surge de su misma vocación cristiana, nunca puede faltar en la Iglesia. Esto es muy importante, ¿eh? La vocación cristiana de los laicos nunca puede faltar en la Iglesia. Esta actividad, desde los orígenes de la Iglesia, lo demuestra abundantemente las Sagradas Escrituras. Así lo dice en Hechos 11, si lo buscáis, ahí lo tendréis, en Romanos 16 y en Filipenses 4. Sigue este proemio. Estos tiempos no exigen menos celo en los laicos, sino por el contrario. Las circunstancias actuales les piden un apostolado mucho más intenso y más amplio, porque el número de los hombres, que aumenta de día en día, el progreso de las ciencias y de la tecnología, las relaciones más estrechas entre los hombres, no solo han extendido hasta el infinito los campos del apostolado de los laicos, sino que también han suscitado nuevos problemas que exigen su cuidado y su preocupación diligente. Y este apostolado se hace más urgente porque ha crecido muchísimo la autonomía de muchos sectores de la vida humana y a veces cierta separación del orden ético y religioso y con gran peligro de la vida cristiana. Esto se refiere a que antes pues vivíamos un poco los cristianos en unos países, los protestantes en otros. Ahora la mezcla es muy grande y sobre todo con el neopaganismo que nos está surgiendo en el mundo, ¿no? Entonces, pues ahora estás mucho más expuesto a no a catequizar tú, sino a ser catequizado por las nuevas tendencias. Entonces, el cristiano debe tener el oído bien atento. Además, en muchas regiones en que los sacerdotes son muy escasos o se ven privados de libertad en su ministerio, sin la ayuda de los laicos, la Iglesia a duras penas podría estar presente y trabajar. Pues con este decreto el concilio lo que pretende es explicar la naturaleza y el carácter y la variedad del apostolado seglar y exponer los principios fundamentales y dar instrucciones pastorales para la mejor eficacia de todo lo que ha de tenerse en cuenta y revisar en el derecho canónico todo lo que se refiere al apostolado seglar, porque ha cambiado muchas cosas. Ahora veremos a través de los capítulos que voy a ir comentando ligeramente, porque el documento pues es un documento de 33 puntos, de 33 artículos, en el que el segundo dice por qué participamos los laicos en la misión de la Iglesia. Y dice así, la Iglesia ha nacido con el fin de propagar el reino de Cristo en toda la tierra para que todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora. A esta actividad es a lo que se llama apostolado, que ejerce la Iglesia por medio de todos sus miembros y de diversas maneras.
Y aquí hace una comparación muy sorprendente. Los compara con las células de un cuerpo vivo. Dice, ningún miembro del cuerpo se comporta de una forma meramente pasiva, sino que participa en la actividad y en la vida del cuerpo. Y al final termina el párrafo. Dice, el miembro que no contribuya según su propia capacidad al crecimiento del cuerpo, se está refiriendo a la Iglesia, debe reputarse como inútil, y termina diciendo, para la Iglesia y para sí mismo. Bueno, es bastante claro lo que dice. En la Iglesia hay variedad de ministerios, pero una única misión. A los apóstoles y a los sucesores les confió Cristo el encargo de enseñar, de santificar y de regir, que es de lo que estamos hablando, ya varias veces he mencionado, el triple oficio del cristiano, rey, sacerdote y profeta. En su mismo nombre y autoridad, también los laicos, hechos partícipes del ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo, cumplen su cometido en la misión de todo el pueblo de Dios en la Iglesia y en el mundo. Como vemos en el documento, ya en dos artículos primeros, repite lo que la misión del laico, sacerdote, rey y profeta. En realidad, ejercen el apostolado con su trabajo para la evangelización y la santificación de los hombres y para la función y desempeño de los negocios temporales, llevando a cabo con espíritu evangélico de forma que su laboriosidad en este aspecto sea un claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres. En el trabajo se puede evangelizar con la conducta, con el comportamiento y siempre teniendo presente para lo que estamos. Pero siendo propio del estado de los laicos el vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, ellos son llamados por Dios para que fervientes en el espíritu cristiano ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. Por segunda vez utiliza la palabra fermento, nos llama fermento. ¿Cuál es el fundamento del apostolado de los laicos? Los cristianos seglares, digo seglares porque he hecho copia y pega del documento traducido en la página del Vaticano. Los cristianos seglares, insertos en el bautismo, en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, son consagrados como sacerdocio real y nación santa. Esto lo dice en la primera carta de Pedro, ahí lo tenemos, Pedro 2, para dar testimonio de Cristo en todas las partes del mundo. Y para ser apóstol seglar, que es lo que nos dice el documento, ¿qué espiritualidad? Dice, es una vida que conlleva un ejercicio continuo de fe, esperanza y caridad que permita contemplar a Cristo en todos los hombres, sean deudos o extraños, y juzgar rectamente. La espiritualidad de los laicos debe tomar su nota característica del estado de matrimonio, de familia, de soltería o de viudez, de la condición de enfermedad, de la actividad profesional y social. Aquí me paro y voy a contaros una historia. Venía oyendo la radio no hace mucho tiempo y oí el testimonio de una mujer enferma y me sorprendió tanto lo que dijo, que pertenecía a una asociación que se llama Enfermos Misioneros. No misioneros enfermos, sino enfermos que son misioneros. El caso de ella era, se me cayeron las lágrimas, porque al tener su primera hija con 21 años, le dio un colapso en el cuerpo y se quedó totalmente tetrapléjica. No podía mover nada. Y dice, llevo 30 y tantos años metida en una cama, sin poder mover, nunca he podido acariciar a mi hija y, bueno, esta ha sido mi vida. Descubrí lo de enfermos misioneros, soy de esa asociación y mi vida se dedica a apoyar a las misiones en la oración. Y la periodista le preguntaba, dice, ¿y no tiene alguna vez algún bajón? Le dice, sí, solamente caigo en un pozo profundo cuando dejo de rezar. Si por las circunstancias que me pasan, que me encuentro peor, dejo de rezar, en ese momento me hundo. Solo la oración me vuelve a poner en la luz y en el camino de ser enferma misionera. También, recordando estas palabras, se me saltan las lágrimas, vamos. Porque dice que los laicos cuidan las habilidades profesionales, la familia y el espíritu cívico y las virtudes relacionadas con las costumbres sociales, la honestidad,
la justicia, la sinceridad, la amabilidad y el coraje que adornan la vida cristiana. El perfecto ejemplo de esta vida espiritual y apostólica es la Santa Virgen, Reina de los Apóstoles. Otro punto, el capítulo 2, nos va a hablar de los fines que hay que lograr. La obra de redención de Cristo, que es salvar a los hombres, comprende también no solo la salvación de los hombres, sino la salvación en este mundo ya, la restauración de todo en el orden temporal, o sea, en las cosas materiales, que es también misión de la Iglesia, impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico. Cuando alguien entra a la fe, su vida no solo se transforma en el espíritu, sino también en el cuerpo, o sea, el cuidar su cuerpo, el no ponerse adornos superfluos ni hacer tonterías, esas cosas. Somos invitados, eres también en esa conversión, en esa fe nueva a arreglar en el orden temporal, a tener más limpia y cuidada tu casa, por ejemplo, ¿no? Me lo contaban unos misioneros no hace mucho, dice, cuando íbamos a visitar en los pueblos pobres en Perú, nos encontrábamos que nos daba un poco de asco entrar allí, que nos ofrecían una taza, porque es que estaba todo asqueroso, era la miseria metida allí. Y cuando entraban a la fe y se convertían, la casa pasaba a estar limpia, las tazas estaban limpias, los niños se les lavaba. Dice, había cambiado el aspecto temporal, o sea, de la vida, ¿no? Se les había ido cambiando. ¿Y cómo es esta renovación cristiana del orden temporal? El artículo 7 nos dice que en el decurso de la historia el uso de los bienes temporales ha sido desfigurado con graves defectos, porque los hombres, afectados por el pecado original, cayeron frecuentemente en muchos errores acerca del verdadero Dios, de la naturaleza del hombre y de los principios y de la ley moral, de donde se siguió la corrupción de las costumbres y de las instituciones humanas y de la dignidad de las personas. Y esto lo vemos claramente no solo en nuestra actitud del mundo actual, en el consumo, sino en la relación con el dinero. El dinero es una cosa estupenda. Me evita que yo, si quiero conseguir las manzanas del vecino, no tenga que coger los huevos de las gallinas e ir a intercambiárselas. El dinero es una cosa estupenda que nos facilita la vida, pero el dinero lo hemos convertido en un ídolo nuevo y el ídolo nos destroza, los ídolos nos destrozan la vida. La circunstancia que viene a indicar aquí el documento es la corrupción, a donde se llega el dinero con con el ánimo de acaparar la riqueza, la pobreza y todas esas cosas. O sea que el orden temporal, que en cosas son muy buenas, estupendas, todo el progreso es bueno, pero los hombres, en cuanto lo hacemos ídolos, lo hacemos lo que dice el documento, lo corrompemos y llega a hacernos indignas a las personas. Y es obligación de la Iglesia trabajar para que los hombres restablezcan el orden de los bienes temporales y de ordenarlos hacia Dios. Por eso es muy importante en el cristiano tener otra relación distinta con el dinero. No, el dinero, la relación con el dinero es necesario y tenemos que saber no ser sus esclavos, sino un uso debido. Entre las obras de este apostolado sobresale la acción social de los cristianos, y esto se hace, no hace falta ya que lo diga, porque la acción caritativa con distintivo del apostolado cristiano iba a tratar de lo que es Cáritas o sus similares, exactamente habla de estas instituciones, y también hace presencia la parroquia que se presenta como el modelo clarísimo del apostolado comunitario de las diversidades humanas que en ella se encuentran, insertándolas en la Iglesia universal. En la parroquia, pues podemos ejercer la compasión por los necesitados, los enfermos, las obras de caridad, la ayuda mutua y todo lo que sea destinado a aliviar las necesidades de los que sufren en la cárcel, las injusticias, la atención a los ancianos, todas estas obras de la caridad y del apostolado en los laicos, los tenemos en la parroquia, unidos a la Iglesia universal, que eso es lo importante. El otro capítulo nos habla de los laicos ejercen los campos del apostolado, que ejercen un apostolado múltiple tanto en la Iglesia como en el mundo, y que son las comunidades en la Iglesia, o sea, la parroquial, la familia, la juventud, el ámbito social y en el orden nacional e internacional, donde se anima a que los cristianos den un modelo
clarísimo de apostolado y de una humanidad cristiana. ¿Cuáles son las formas de apostolado? Pues habla de que hay una forma de apostolado, el individual, y reunidos en diversas, y el apostolado asociado. El individual, pues ahí lo tenéis cada uno, que lo ejerza donde quiere, como pueda. Y el asociado dice que favorece y alienta una unidad más íntima entre la vida práctica de los miembros y su fe. Y recuerda que las asociaciones que se dedican al apostolado no se establecen para sí mismas, sino que deben servir a la misión que la Iglesia tiene que realizar en el mundo. Caso, pues, por ejemplo, de esta escuela de oración. Esto es algo que nos dedicamos, pues queremos dedicarnos al apostolado y transmitir este mensaje de una forma o de otra. Hay un momento que dice, un artículo, el 20, que dice: hace algunos decenios, los laicos en muchas naciones se reunían en varias formas de acciones y de asociaciones, que conservando muy estrecha unión con la jerarquía, perseguían y persiguen todavía fines propiamente apostólicos, o sea, antes del concilio, se está refiriendo. Entre otras instituciones semejantes y más antiguas hay que recordar, y hacen una mención especial a la acción católica, y otras que produjeron muchos frutos para el reino de Cristo. Las definían de ordinario como la cooperación de los laicos en el apostolado jerárquico. Bien, y hay uno muy curioso que dice: laicos que entregan con título especial al servicio de la Iglesia. Y dice: son los laicos, solteros o casados, que se consagran para siempre o temporalmente con su pericia profesional al servicio de estas instituciones y de sus obras. Pues referente a este punto, al final voy a contar algo que ha sucedido recientemente con el Papa y estos laicos, solteros o casados, que se consagran para siempre, temporal, con su pericia profesional. Al final lo vamos a contar. Voy a terminar la charla con eso. El capítulo 5 dice: orden que hay que sobrellevar a fin de promover el espíritu de unidad para que se consigan los fines comunes y se eviten las emulaciones perniciosas, porque claro, hay un grupo que dicen somos cristianos y de repente pues se ve que hacen cosas raras, que dicen cosas que no son las adecuadas, pues la Iglesia tiene que controlar. No os podéis llamar cristianos o católicos, no lo sois. O sea, la Iglesia tiene que poner pie en pared en algunas actividades que a lo mejor no están en comunión con el espíritu de la jerarquía de la Iglesia, por supuesto. Pero se requiere un mutuo aprecio de todas las formas de apostolado en la Iglesia y una coordinación conveniente, conservando el carácter propio y siendo muy necesaria la armonía y la cooperación apostólica del clero, de los religiosos y de los laicos. En la oración, repito que aquí en la escuela de oración es una clara cooperación o armonía entre las religiosas del Císter que nos dejan este local, este monasterio tan bonito, la Madre Pilar, que es la organizadora de todo esto, y nosotros los laicos que estamos intentando continuar esta escuela y que tenga un sentido. Después habla otros puntos, la relación de la jerarquía, la ayuda que debe prestar el clero apostolado en los laicos. Bueno, son cosas que ya se meten en puntualizaciones. Pero aquí hay otro, dentro de ese capítulo, dice organismos que sirven a la mutua cooperación. Y dice, en las diócesis deben existir consejos que ayuden a la obra apostólica de la Iglesia. Y normalmente ya, por lo menos yo las diócesis que conozco, sí lo tienen algo dedicado al apostolado de los laicos o de atención a los laicos de alguna manera. Y curiosamente dice, ordena, dice, establezcase en la Santa Sede algún secretariado especial para el servicio e impulso del apostolado seglar. Quiere decir que había, pero no tenía la constitución de ser un organismo, un secretariado, ¿no? Algo especial, un ministerio, por decirlo así. Y en efecto, 2 años más tarde de cerrar el concilio, se creó el Consejo para los Laicos en 1967 por el Papa Pablo VI y que se incluyó en un consejo fijo y permanente de la Curia Romana.
igual que estaba el de la fe, pues también se hizo el Consejo de los Laicos. Pero en septiembre del 2016 sus funciones fueron desplazadas y se hizo un nuevo, se cambió de nombre además y se llamó, ahora se llama, por el Papa Francisco, desde el 2016, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Fe. Es el organismo o la institución dentro del Vaticano que se encarga para los laicos, la familia y la fe. También insiste en la cooperación con otros cristianos, se refiere a los protestantes principalmente, y con los no cristianos. El capítulo 6, ya es el último, habla de la formación para el apostolado. La formación para el apostolado supone una cierta formación humana, íntegra y acomodada al ingenio y a las cualidades de cada uno. Porque el seglar, conociendo bien el mundo contemporáneo, debe ser un miembro acomodado a la sociedad de su tiempo y a la cultura de su condición. Y el último capítulo, el 33, el artículo, quiero decir, es la exhortación y dice, por consiguiente, el Sagrado Concilio ruega encarecidamente en el Señor a todos los laicos que respondan con gozo, con generosidad y corazón dispuesto a la voz de Cristo, que en esta hora invita con más insistencia al impulso del Espíritu Santo. Sientan los más jóvenes que esta llamada se hace de una manera especial a ellos. A los jóvenes les dedica un párrafo más largo, pero en resumen es eso, que les hace una llamada de una manera especial. El mismo Señor invita de nuevo a todos los laicos por medio de este Santo Concilio a que se unan cada vez estrechamente y sintiendo sus cosas como propias y se asocien a su misión salvadora. Y por fin hace ya la declaración en la que ya lo va a constituir como un decreto de la Iglesia y termina, como leí el otro día también, y nos, en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo, juntamente con los venerables padres, las aprobamos, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo y mandamos que lo así decidido conciliarmente sea promulgado para gloria de Dios. Esto fue firmado en San Pedro el 18 de noviembre de 1965, o sea, unos 20 días antes de cerrarse el concilio. Lo firma yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica. Estos 33 artículos de este decreto tuvo 2.340 votos sí y 2 non placet. Muy bien. Pues con eso hemos más o menos leído el documento y he ido comentando algunas cosas, pero bueno, todos sabíamos lo que era la misión de los laicos, pero aquí nos lo deja bastante claro. Pues ahora iba a leer y comentar un poquito lo que dijo el Papa León XIV, ahora en julio, me parece que fue, de este año del Jubileo de la Esperanza. Y el Papa se dirigió en una misa jubilar, que se celebró a los influencers católicos. Ya tiene un adjetivo nuevo. Dentro de las jornadas dedicadas a los misioneros digitales. O sea, tenemos aquí dos profesiones nuevas, el influencer católico y el misionero digital. Es sorprendente ahora lo interesante de lo que ha dicho el Papa dirigiéndose a ellos. Y parafraseando, que es lo que voy a hacer, no leer el discurso entero, después diré dónde lo podéis leer o escuchar el que lo quiera, dice, parafraseando, les dijo, la paz con vosotros. Esta es la misión de la Iglesia, anunciar la paz y el perdón de Dios que muestra el camino del amor. Esta es la misión que la Iglesia les confía a ustedes, es decir, los influencers católicos. Dar este mensaje en sus redes al mundo de los influencers católicos. La paz que necesita ser buscada, compartida, reparada en las guerras y en los corazones partidos por el vacío del hombre. Hoy necesitamos discípulos misioneros que lleven este mensaje hasta los confines de la tierra. Dijo, esto es el primer desafío. Hay un segundo desafío.
Y siguió. Dijo, buscar la carne sufriente de Jesucristo en cada hermano que encuentren. Les corresponde a ustedes hacer llegar con la ciencia y las tecnologías este mensaje, siendo conscientes de cómo nos relacionamos entre nosotros, con los demás no cristianos y con Dios. Su misión es cultivar una cultura de humanismo cristiano. Esta es la belleza de la red para nosotros. La Iglesia nunca permaneció pasiva ante el progreso y los caminos y los cambios. Siempre buscó iluminar cada época con la luz y la esperanza de Jesucristo, distinguiendo el bien del mal, lo bueno de lo que necesita ser cambiado. El mensaje no solo es generar contenidos, sino crear encuentros entre corazones, buscar a los que sufren para darle sentido a sus vidas, hacer ver la necesidad del Evangelio. Y añadió un tercer desafío. El tercer desafío es la llamada de Jesucristo a reparar las redes. Esto es lo que se os pide ahora a vosotros. Reparad las redes. Jesucristo llamó a sus apóstoles mientras reparaban las redes. Hoy nos pide reparar y construir nuevas redes de relaciones de amor y de amistad profunda que han sido rotas. Poner remedio a la soledad sin importar el número de seguidores, los followers, ¿no? Sino experimentar la calidez del amor, abriendo espacios al otro, no a sí mismos. Un espacio donde no se apague la voz del prójimo. Crear redes que salven, que descubran la belleza de mirar los ojos de la verdad. Hacer la red de redes, la red de Dios, capaz de romper el individualismo, el egocentrismo, la división y la polarización, las fake news. Céntrense en Jesucristo para vencer con la belleza de la luz de la verdad. Pues esto fue más o menos lo que le dijo León XIV en la misa de los influencers católicos en Roma el 29 de julio del 2025. Buscando en YouTube la tienen completa. La dice en 3 idiomas, un trozo en cada uno, la dice en inglés, en italiano y en español. Pero bueno, creo que se puede traducir fácilmente. Así que para terminar la charla de hoy, lo único que deseo es que le resuene en el corazón de todos los laicos y los que hemos oído hoy la palabra, le suenen las palabras del apóstol. Ay de mí si no evangelizare. Pues antes de terminar, ya con esto queda terminada la charla, pues recordarles que si en la anterior charla hablamos del querigma, en las gentes, a ir a anunciar el querigma, el anuncio del Cristo muerto y resucitado. Hoy hemos hablado de aquellas 4 palabras extrañas que había dicho. Hoy hemos hablado de la diaconía. La diaconía es el servicio de la Iglesia a la humanidad, no solo espiritual, sino que hemos visto también material. Y la del próximo día, espero que si la podemos ver, será sobre la otra palabra rara, pero ya más conocida por todos, que será sobre la liturgia. Bien, con esto todo, muchas gracias por tener la paciencia y paz y bien a todos.